Génesis capítulo 14, versículo 11 al 16, dice la palabra de Dios. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y afirmó a sus criados los nacidos de su casa 318 y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Hoy vamos a hablar acerca de los 318 nacidos en casa. Vamos a hablar acerca de estos 318 que se convirtieron en valientes, en guerreros, y pelearon una batalla insólita, una batalla épica, la cual terminaron en victoria. Este es un evento importante que por primera vez algo extraordinario sucede. Y es tan importante porque se registra en el libro de los Génesis. Génesis es el libro del comienzo, el libro de los orígenes. Génesis es el libro de las intenciones eternas de Dios. Desde el capítulo 3 hasta Apocalipsis, el último capítulo, se comienza desde el capítulo 3 de Génesis el proceso de volver al hombre a Dios en su intención original, ya que el capítulo 1 se habla de la creación del universo, capítulo 2 se habla terminando Dios su obra maestra creando al hombre, pero en el capítulo 3 encontramos al hombre y su desobediencia, y de ahí se comienza a desarrollar la historia de cómo Dios trata de volver al hombre. Pero el capítulo 14 del Génesis es especial. ¿Por qué razón? El capítulo 14 es especial porque aquí se registra la primera guerra. Y no solamente se registra la primera guerra, sino la primera proeza y la primera mención del nombre El Elión. Así se conoce a Dios en el versículo 20, 14-20, se menciona al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. Eso significa El Elión. Pero aquí también, desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta el versículo 11, se nos habla de 4 reyes que estaban en el Medio Oriente, casi el norte de esa área. 4 reyes que tenían tributarios, que tenían otras tribus, otros pueblos bajo su dominio. Cuando digo que eran pueblos tributarios, estos pueblos les pagaban tributo. Todo lo que eran de estos pueblos tenían que darle tributo a estos 4 reyes. Pero dice el versículo 4 que después de 12 años que habían servido a uno de esos principales reyes, se levantan en rebelión, estaban cansados de ser tributarios. Entonces se unen estos 4 reyes y vienen hacia el sur para tomar estas 5 naciones que se habían levantado, que se habían sublevado en contra de estos 4. Y en el camino arrastraron a otras tribus hasta llegar al sur. Este no es lo interesante, solo estoy dándole una historia, cómo comienza. Así que estos reyes, al llegar hacia abajo, hacia el sur, conquistan las otras 5 naciones. Usted lo va a encontrar desde el versículo 11 y llegamos hasta el versículo 5 hasta el 11. Se narra esa historia para llegar al versículo 11. Dice que estos reyes, estos 4 reyes, tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra donde vivía Lot. Y no solo tomaron las riquezas, se tomaron las provisiones, se tomaron todos los bienes y consigo se llevaron a Lot como prisionero. Así que lo peor de esta guerra era que toman a Lot, sobrino de Abraham. Pero en el versículo 13, uno escapa de esta guerra y le avisa a Abraham que su pariente llamado Lot había sido tomado como prisionero.
Y Abraham entonces toma una decisión. Y es aquí donde él hace algo insólito, algo asombroso. Él toma una decisión tan importante. Esa decisión lo lleva a la victoria, esa decisión lo lleva a realizar una gran hazaña. Dice el versículo 14, que oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. De ahí surge el tema de este mensaje, los 318. Esos 318 toma Abraham y los arma para entonces ir detrás de estos 4 reyes y no solo recuperar a Lot, sino que recuperar también los bienes que se habían llevado. Aquí hay 3 términos importantes que necesito explicarles esta noche. El primero de ellos es pariente. Pariente para ellos, para la mentalidad de Abraham, era una persona cercana, una persona que tenía la misma sangre que Abraham, y Lot era un pariente de Abraham. El segundo término que vamos a encontrar en esta historia, vamos a encontrar la palabra siervo. La palabra siervo o el término siervo se refiere a un joven, a un esclavo y a un sirviente. Pero el versículo 14 no habla de siervo, no habla de esclavo, sino que habla de criado. Este es nuestro tercer término. Un criado es un siervo, pero libre. ¿Cuál es la diferencia? El esclavo tiene que estar ahí, tiene un contrato, fue comprado para ser esclavo hasta morir. Pero el siervo libre es una persona que fue comprado con dinero, pero demostró a su amo que era capaz de estar ahí. Y así que venía el amo, lo liberaba y él decidía quedarse en esa casa. Así que la palabra criado es un siervo libre, pero también la palabra criado significa discípulo, alumno. Así que aquí Abraham toma 318 criados. Eran siervos libres, eran discípulos, eran alumnos. Lo interesante es que dice que estos 318 habían nacido en casa. Estos 318 persiguieron a los 4 reyes victoriosos. Contaban con un ejército de miles y miles de hombres preparados para la guerra. Y estos 318 hacen algo insólito, algo increíble, digno de algún film de Hollywood. Estos 318 persiguen a estos 4 reyes con un ejército poderoso, más encima llevaban esclavos, hombres, mujeres, llevaban ganado, llevaban bienes y los siguen hasta Dan. El mapa nos marca que desde Mamre, donde estaba Abraham, hasta Dan había más o menos 150 kilómetros subiendo hacia el norte. 150 kilómetros. Se podía caminar no menos de 4 días, no máximo de 5 días. Le estoy dando estos datos porque lo vamos a usar en unos minutos. De Mamre hasta Dan, porque ese es lo que dice el versículo 14, que estos 318 siguieron a estos 4 reyes hasta Dan. Habían más o menos 150 kilómetros. Menos de 4 días no se hacía, máximo de 5 días tampoco. Así que 4 a 5 días caminaron hasta llegar a donde estaban los prisioneros y donde estaba aquel ejército de miles. Eran 4 reyes con un ejército de miles. Y el resultado de esta persecución está en el 16. Recobraron todos los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Quiere decir que estos 318 obtuvieron una victoria insólita, una victoria digna de ser hablada hoy en este mensaje. Recobraron todos los bienes, y me gusta la palabra recobrar, porque la palabra recobrar en el hebreo es la palabra shub, que significa recobrar, pero también significa recuperar. Pero la palabra shub no solamente significa recobrar, recuperar, sino que también significa quebrantar. Así que estos 318, cuando irrumpieron en el campamento de estos 4 reyes, no solo recuperaron a Lot, a las mujeres y a las demás personas, a los animales, los bienes, sino que ellos quebrantaron a este ejército de miles. 318 pudieron quebrantar a un ejército poderoso. Pero me gusta la palabra shub porque también significa indemnizar. Indemnizar, que significa
no solo voy a recuperar lo que me robaste, sino que yo te exijo que me devuelvas multiplicado lo que me robaste. Eso es lo que hicieron ellos. Pero hay algo más. Por eso es que le estoy explicando que la palabra recobrar del hebreo shuv, porque la palabra shuv es también la palabra despojar aún de sus vestiduras. Si yo solo uso la palabra recobrar en el español, no hay mucho entendimiento, pero el original usa esta palabra a propósito, porque estos 318 con Abraham no solo recuperaron lo que habían robado, recuperaron a Lot, también les dijeron: devuélvenos aún lo que ustedes han robado, pero los dejaron casi desnudos, porque llevaban vestiduras de reyes, de príncipes, que no les había costado, porque ellos los habían robado. Así que llegan los 318 y aún las vestiduras, las sandalias, todo lo que llevaban encima. ¡Qué hazaña más poderosa! Esto es importante. Pero ahora entonces nos preguntamos: ¿quiénes son estos 318? Porque eso es lo que queremos hablar hoy. Es aquí donde está la enseñanza. ¿Quiénes eran estos 318? ¿Serán que era de los Navy Seals? ¿Será que eran los de la Marina de los Estados Unidos? ¿O quizás era un cuerpo militar especializado con mucho entrenamiento? Y la respuesta es no. No, eran criados los 318, eran criados, eran siervos, eran discípulos, eran alumnos. Pero me gusta la palabra que usa el Génesis, porque hay dos palabras para referirse a criado. Está la primera, que se llama abad, que significa servidor, que significa criado. Pero Moisés, el escritor de Génesis, no usa la palabra abad, sino que usa la palabra hanik a propósito. ¿Por qué razón? Porque Moisés nos quiere enseñar algo, porque no es la mente de Moisés que coloca esta historia, sino es el Espíritu Santo que inspira a Moisés para escribir esta historia. Así que no usa la palabra abad, sino que usa la palabra hanik, que viene de una raíz, y la raíz es hanak. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanta vuelta? Déjeme explicarle. Hanak significa discípulo, Hanak significa alumno, pero Hanak significa adiestrado, Hanak significa instruido, Hanak significa dedicado. Pero más me gustó la palabra Hanak, significa entrenado. Así que estos 318, aunque eran criados, eran hombres adiestrados, eran hombres instruidos, eran hombres dedicados, eran hombres entrenados. Ahora la pregunta: Abraham no era militar, no era un oficial del ejército. ¿Cómo es que pudo entrenarlos? Bueno, no los capacitó para una guerra convencional. Abraham tuvo que trabajar con ellos en la mente y en el alma. Les enseñó cómo amar a Dios, les enseñó cómo adorar a Dios. Aleluya, les enseñó cómo tener fe en aquel Dios que no se ve, pero que existe, que es creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Y como Abraham tenía una gran fe en Dios, creía en Dios ciegamente, así que los instruyó espiritualmente. Me encantó un comentarista. Este comentarista dice que Abraham una mañana se le ocurre una brillante idea, porque su padre Taré era un adorador de ídolos, era un idólatra. Así que en la noche destruye a todos los ídolos, pero dejó a uno de pie. Entonces le pone aquel tronco, le pone aquel objeto con que destruyó a los demás ídolos. Y al siguiente día Taré amanece y ve a todos sus ídolos hechos añicos, hechos pedazos. El comentarista dice que Taré, enojado, le pregunta a Abraham: ¿quién destruyó a mis dioses? Entonces Abraham dice: no es bíblico, es un comentarista, es una historia. ¿Verdad o no sé? Pero tiene mucha lógica, me gustó. Dice que le dice a Taré: pregúntale a él, porque él es el que tiene el palo con que destruyó a los ídolos. Entonces Taré dice: ¿cómo quieres que le pregunte si no habla? ¿Cómo quieres que le pregunte si no camina? ¿Cómo es que hay explicación a esto? Entonces, según Abraham, le dice: bueno, si no habla, si no camina, entonces ¿por qué tú dices que es un Dios? Entonces Taré llegó a comprender que el Dios
de Abraham era mucho más grande que el que él adoraba. Así dice el comentarista. Dije, es probable que sí, porque Abraham era un hombre de fe. Aleluya. Así que esto es importante entender, que los 318 que armó Abraham del versículo 14 eran criados, eran hombres adiestrados, eran hombres instruidos, eran hombres dedicados y eran hombres entrenados. Esto es importante. Eran hombres entrenados. Ahora, aquí hay algo importante. Dice que eran hombres nacidos en casa. Pero aquí la palabra casa es la palabra Betav. Es la palabra Betav. ¿Qué significa la palabra Betav? Casa paterna, casa de la familia. Así que entonces Betav significa que estos 318 eran hijos adoptivos de Abraham. Se los explico. Eran esclavos. Aquel muchacho que nació en la casa de Abraham era hijo de un esclavo. Pero la costumbre en los tiempos de Abraham es que si alguien nacía en casa, si era hijo de esclavo, pasaba a pertenecer al amo, pasaba a pertenecer al dueño del esclavo. Entonces él ya no sería esclavo, sino era un hijo adoptivo. Por eso se usa la palabra Betav, que significa casa paterna. Por eso es que el versículo 14 dice que armó a sus criados, los nacidos en su casa. Esto es importante, porque estos 318, para ellos Abraham no era un amo. No, para ellos Abraham era un padre. No los engendró, pero los crió. No los engendró, pero los formó, los discipuló, los entrenó. Por eso es que la palabra dice criado, en la palabra Hanak, que significa discípulo, alumno, adiestrado, instruido, dedicado, entrenado. Así que Abraham, cualquier niño que nacía, decía: ya que yo no puedo tener hijo, yo le voy a enseñar la fe en Dios. Porque a Abraham se le conoce como el amigo de Dios. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Así que cualquier niño que nacía en la casa, aunque era hijo de esclavo, él lo tomaba, lo instruía, le enseñaba no solamente a adorar a Dios, sino que le enseñaba los preceptos de Dios y le enseñaba cómo abrir pozo, les enseñaba cómo criar ovejas. Así que los adoptaba como hijos, porque él no tenía hijos todavía. Así que estos criados eran hombres capacitados, disciplinados y entrenados. Y me gustó la palabra Hanik, porque dice entrenado. ¿Quién es un hombre entrenado? Un hombre entrenado es alguien que sabe por qué hace lo que hace. Lo vuelvo a repetir: un hombre entrenado es alguien que sabe por qué hace lo que hace. Le explican: vas a hacer esto y te voy a explicar por qué razón lo vas a hacer. Así que Abraham, aunque no había una escuela militar, Abraham los entrenó bien. Les dijo: ustedes van a adorar a Dios, porque Él es el único y el verdadero Dios. No vamos a tener ídolos, no vamos a ser idólatras como los demás de Ur de los Caldeos, porque a mí Dios me habló, Dios me dijo que mi simiente sería como las estrellas de los cielos, y yo le creo. Él prometió un hijo, así que llevo 5 o 10 años esperando, pero el Dios que me lo prometió es fiel para cumplirlo. A eso se refiere entrenamiento. Un hombre entrenado es alguien que sabe por qué hace lo que hace. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice que Jehová Dios le dice a Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se le había prometido. No se debilitó Abraham, y la razón por la cual no se debilitó, porque el que se lo prometió es Dios. ¿Cuántos creen que el Dios de Abraham es el Dios nuestro?
Dice que no se debilitó ni dudó en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22, por la cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham los adiestró, Abraham los entrenó, Abraham los adoptó y los entrenó. Una persona entrenada es alguien que sabe por qué hace lo que hace, sabe su llamado, sabe su misión, lo conoce, conoce que el entrenamiento lo capacita y sabe que aún el dolor del entrenamiento es parte de su preparación. Se lo vuelvo a repetir. Un hombre entrenado es una persona que sabe su llamado, su misión, conoce que el entrenamiento lo capacita y que sabe que aún el dolor del entrenamiento es parte de su preparación. Así que estos hombres estaban bien entrenados. Tenían fe como el padre Abraham. Ellos también tenían fe. Le creían a Dios. Eran hombres de pacto. Número uno, eran criados. Eran hombres capacitados, disciplinados y entrenados. Eran hombres que nacieron en casa. Miraban a Abraham como un padre. Número 3, eran hombres de pacto. Eran hombres de pacto porque en Génesis capítulo 17, Jehová Dios le dice a Abraham: a todos los que compres con dinero, versículo 10, toda tu descendencia y todo el que compres con dinero y el que nazca en tu casa, versículo 13, será circuncidado. Todo el que entre en tu casa, todo el que compres, todo el que nazca en tu casa, lo vas a circuncidar. Porque este es el pacto, dice el versículo 10, que haré con ustedes. Este es el pacto que haré contigo, Abraham, que toda tu descendencia, esclavo y nacido en tu casa, será circuncidado. Estos hombres eran hombres de pacto. Habían sido circuncidados para mantener una fidelidad con Dios y con su padre Abraham. Entonces estos criados eran hombres entrenados, capacitados y disciplinados. Número 2, nacidos en casa, le pertenecían a Abraham. Número 3, eran hombres de pacto. Número 4, eran como hijos, porque si eran nacidos en casa, Abraham los había adoptado como hijos, y como hijos ellos tenían derecho a una pequeña herencia. Eran como hijos, tenían derecho a una pequeña herencia. Número 2, como hijos tenían una identidad, eran propiedad de Abraham. Y cada vez que le preguntaban: mozo, ¿de quién eres? De mi padre Abraham. Por eso se llama Abraham, padre exaltado. Abraham significa padre exaltado, pero más adelante Dios le cambia a Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes. Esto es importante. Estos eran hijos nacidos en casa. Tenían derecho a una pequeña herencia, tenían identidad y no eran castrados. Estos eran criados productivos, porque no eran esclavos, eran productivos. Pero lo que más me llamó la atención, que como hijos eran obedientes hasta la muerte, eran leales, eran casi como Isaac. ¿Se recuerdan de Isaac? Isaac fue llevado al altar y dicen los eruditos, los estudiosos, dicen que si Isaac es tipo y figura de Cristo, pues tendría como unos 33 años cuando Abraham lo iba a sacrificar sobre el altar de piedras. Si es tipo y figura de Cristo, Isaac andaba por los 33 años cuando Abraham lo quería sacrificar a Dios, porque Dios se lo había pedido. Y esto me lleva a pensar que si Isaac ya era un hombre de 30 años, 33 años, él podía salir corriendo. Él le podía decir a Abraham: tú ya estás viejito, ya no tienes fuerza, así que no mandas tú, yo mando. Pero Isaac era hijo obediente, porque es tipo y figura de Cristo, que fue obediente hasta la cruz. Y como cordero mudo no abrió su boca. Así que los hijos nacidos en casa eran como Isaac. Eran hombres leales, obedientes hasta la muerte, dispuestos a morir por el padre Abraham. Esto es importante. Estos 318 eran hombres incondicionales. Eran hombres no solo leales, sino eran hombres incondicionales. Eran tan incondicionales que me impresionó lo que hace Abraham en el capítulo 14. Génesis capítulo 14, después de que trajo todo el botín,
después de haber recuperado todo. Entonces en el versículo 21 dice que sale el rey de Sodoma y le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. 22. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Estos 318, como eran hijos de la casa, eran hijos nacidos en casa, eran hombres leales, incondicionales, no dijeron nada. No dijeron nada. No dijeron: bueno, fuimos a la batalla, peleamos y casi me matan. No viste el espadazo que todavía traigo sangrando este brazo, y Abraham no quiere ni lo viene. Si él no quiere, yo lo quiero. Pero eran 318 lo que Abraham decía. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Lo que Abraham hacía, ellos lo respetaban porque eran hijos nacidos en casa. Ellos no se preocupaban por una herencia. Ellos no se preocupaban por un botín o por la recuperación de los bienes, porque sabían: si Abraham le dice al rey de Sodoma: no quiero nada tuyo, ellos sabían, aunque él no reciba, nuestro padre Abraham es dueño de promesa. Y estamos seguros que si hoy no nos da, mañana nos dará, porque eran hombres incondicionales. Aleluya. Eran hombres dispuestos a morir. Eran tan incondicionales que cuando Abraham les dijo: muchachos, mañana temprano preparan alimento, preparan comida, iremos a pelear contra aquellos 4 reyes que se llevaron a mi sobrino Lot. Y se arman, se preparan y tienen que caminar sin protestar. Van a la guerra sin hablar, sin decir nada. Solo tenían que ir a rescatar a Lot. No dijeron por Lot, no, ni siquiera me cae bien a ese sobrino de Abraham, ni lo trago. No, ellos eran incondicionales, dispuestos para ir a la batalla y recuperar a Lot y traerlo de regreso. Eran hijos nacidos en casa. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Tiene que ver mucho. En el reino de Dios se necesitan hombres como estos 318. Estos 318 criados, dispuestos a ser entrenados, dispuestos a ser circuncidados. Hombres leales e incondicionales, dispuestos a sacrificar su vida por una persona. Necesitamos que ustedes se comprometan con sus pastores y ustedes digan: vamos a trabajar, y si así tenemos que ir por un alma, vamos por un alma. No me cae bien, pero eso no es lo interesante, eso no es lo que estoy buscando. Es un alma que vamos a rescatar del infierno, es un alma que merece salvación. Por esa alma también el Hijo de Dios vino hace 2000 años y murió en la cruz del Calvario. Es que no me simpatiza, eso no importa. El reino de Dios necesita hombres como estos 318 que tomen la visión de Dios. Él dijo: vayan y bauticen y hagan discípulos y enseñen. Lo que hace falta en las iglesias hoy son hombres y mujeres maduros con compromiso, que aunque tiemblen y relampagueen, estén firmes en esa roca que es Cristo. Y yo le dije al Señor cuando estaba estudiando este mensaje: gracias. Gracias, Señor, porque sobre Monte Sión vino una tormenta grande y me quedaron 318 que se rajaron el lomo estos 2 años. Cubrimos la renta, cubrimos las necesidades. Yo miraba que por un piecito casi ya se iban y los regresaba. De repente me comenzaron a decir: pastor, ya no nos va a ver. Nos fuimos del campamento. Y yo dije: ¿por qué se fueron? Algunos me dijeron: Dios me habló, otros ni tenían excusa. Yo le dije: Señor, si tú les hablaste, dímelo a mí. Y el Señor me dijo: mentiras y excusas, porque yo no le hablo a nadie a menos que mi voluntad sea otra. De esa gente que quedó fueron los 318 que me dijeron: pastor, aquí nos va a tener paciencia, porque a veces no vamos a poder venir, pero aquí estamos. Y antes de que termine este año, o antes de que terminara este año, comenzamos a ver la mano de Dios. Comenzamos como Dios comenzó a añadir, porque los que creen en Dios tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y les llegará el cansancio, pero Él es el que da las nuevas fuerzas y nos volvemos a levantar. Pero Dios ha sido fiel. Pero este año me dijo: reta a la iglesia, desafíalos,
Yo quiero 318 que vayan por Lot, se lo merezca o no se lo merezcan, que vayan, que intercedan, que estén en el altar de rodillas clamando y diciendo: danos hijos o nos morimos. Yo quiero que tengan el espíritu de Ana. Ana, en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, lloraba en el altar y dice que Elí lo tuvo como ebria y le decía: no estoy ebria, mi Señor, lloro, clamo, gimo por un hijo, y cuando Dios me lo dé, lo traeré en su casa. Y dice que Dios le concedió, aleluya, un hijo y lo trajo a la casa, y Dios lo bendijo más, le dio otros 5. La esposa de Isaac le decía a Isaac: dame hijos o me muero. Sea su oración: danos hijos o nos morimos. Danos hijos, Señor. Queremos hijos. Queremos hijos espirituales. Los queremos entrenar para esta guerra. Le quiero enseñar que tiene un diablo que lo va a perseguir a muerte, pero el diablo tiene su poder limitado, porque el Cristo de la gloria, el que está sentado a la diestra del Padre, me dijo a mí que en Cristo soy más que vencedor, que en el mundo tendría aflicción, pero que no me preocupara, porque Él estaría conmigo. Así como estuvo con Moisés, con Josué, también está conmigo. Hombres y mujeres leales. La lealtad es un vocablo militar. Nadie traiciona a su país, nadie traiciona a su bandera, se muere por su bandera. Los soldados son hombres incondicionales, dispuestos a sacrificarse por una causa. Y decimos que la iglesia es el ejército de Dios, que los creyentes somos un ejército, y nada de ejército tenemos. Ni siquiera aguantamos un pequeño entrenamiento. El predicador trae un mensaje de exhortación, saber qué tiene contra mí. No, tenemos que estar dispuestos a ser entrenados, porque el propósito de Dios es darnos el botín. Aleluya, el propósito de Dios, aleluya, podamos abrazar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas. Hay promesa para nosotros, pero tenemos que tener un espíritu de guerra, un espíritu de avance y de conquista. Estos hombres estuvieron dispuestos a caminar, a pelear para rescatar a una vida. Pelearon sin esperar nada a cambio. No pelearon para ser alguien en la casa de Abraham, pelearon incondicionalmente. Y termino diciendo: ¿por qué 318? ¿Por qué no 300? ¿Por qué no 350? ¿Por qué no 400? ¿Por qué 318? Porque el que los comandaba se llamaba Eleazar. El que los comandaba era el siervo más viejo de Abraham, llamado Eleazar. Y Eleazar, en la geometría hebrea, Eleazar significa 318. Me imagino que Abraham le dice a Eleazar: mi sobrino Lot fue llevado por aquellos 4 reyes, ¿qué hacemos? Eleazar, un siervo incondicional, tal vez le diría a Abraham: mi señor, no se preocupe, deme criados, deme a los hombres entrenados, deme a los hombres capacitados y disciplinados. Yo voy y rescato a Lot. Por eso se llamó Operación 318, porque en la geometría bíblica 318 es igual a Eleazar. Así que no es casualidad, todo estaba bien medido. Dios en el cielo diciendo: te voy a mandar una prueba, Abraham. Voy a hacer que tu sobrino Lot sea llevado prisionero, pero si crees en mí y si confías en mí, aún con los pocos que tienes tendrás victoria. Yo le reto, iglesia, encuentres el propósito de tu vida. Que este año no sea un año wherever para ti. ¿Y cómo te va? No, que este año 2019 tú te sientas y encuentres tu propósito de vida y digas: ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida espiritual este año? ¿Cómo voy a ayudar en el reino de Dios? ¿Cómo voy a ayudar a mis pastores de la iglesia Monte Sión? ¿Cómo ayudo a un anciano? ¿Cómo ayudo a una anciana? No permita que una anciana, si le toca el talento, esté cargando las ollas. Corra y dile: no, hermanita, déjeme hacerlo. Pero parece que se ha perdido la caballerosidad aquí. Ven a las mujeres trayendo todo lo del talento y los hombres siguen platicando: momento, voy a ayudar a la hermana porque está trabajando en el reino de Dios, porque yo voy a estar en la iglesia, y si voy a estar en la iglesia no voy a perder el tiempo. He decidido servir a Dios con mis manos, con mis pies, con todo lo que soy, porque tengo propósito de vida. En el cementerio está lleno de hombres y de mujeres que en su lápida dice que en paz descanse. Sigue descansando en paz porque no hizo nada en su vida. Y yo no sé por qué tiene que descansar en paz si no hizo nada.
Haz un plan de tu vida a nivel iglesia. Haz un plan de tu vida a nivel personal. Haz un plan de tu vida a nivel familiar. Este año voy a servir a Dios. Este año voy a trabajar en la obra de Dios. Este año voy a ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo. Voy a ser el mejor esposo, la mejor esposa. Dale un propósito a tu vida este año. No vivas un año más. Como pastor estoy cansado de ver gente sin propósito en la vida. Necesito hombres que tengan propósito, mujeres que tengan propósito, que digan, voy a estar aquí y este es mi propósito. Este es lo que voy a hacer este año. Mateo 6:33, Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué tienes que buscar el reino de Dios? Porque allá en el reino de Dios, allá en el cielo, hay un diseño, hay un propósito y hay una voluntad para tu vida. Si buscas la presencia de Dios, sabrás la voluntad de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, el diseño de Dios para tu vida. Por eso busca primeramente el reino de Dios y lo demás se te es añadido. Porque si sabes tu diseño, tu propósito, la voluntad de Dios, será certero. Hay una promesa que se le da a Israel en Isaías 49:14-16. Hay una promesa que se le da a Israel, pero es aplicable para nosotros. En Isaías capítulo 49, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, pero Sión dijo, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. Pero hay un versículo importante. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Qué dice Dios? Yo no me olvido de ti. Te digo, no me he olvidado de ti y yo estoy dispuesto a darte lo que yo prometí. Yo estoy dispuesto a hacer contigo lo que yo diseñé en la eternidad. Entonces llego al 21 y dirás en tu corazón, ¿quién engendró a estos? ¿Quién engendró a estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió a estos? He aquí yo sabía, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Se sorprendió del resultado porque entendieron que Dios estaba con ellos. Y yo dije, qué dichoso aquellos 318. Tenían un padre, tenían alguien que los entrenó llamado Abraham. Y el Espíritu me llevó a Romanos 4:16 y con este versículo cierro este mensaje. Y me dijo el Espíritu, no solo ellos son dichosos, no solamente ellos tuvieron la oportunidad, porque en Romanos 4:16 dice Pablo el escritor, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Si Abraham era tigre, estos 318 eran tigrillos. Si Abraham tenía rayas, estos también. Si Abraham rugía, ellos también rugían. Pero dice aquí Pablo a los romanos que nosotros también hemos alcanzado las promesas y la fe de Abraham. Así que también Abraham es padre de nosotros. Y si Abraham rugía, tenía rayas como tigre, nosotros también. Pero me dijo el Señor, eso no es todo, porque los que están en Cristo son nuevas criaturas. Y los que están en Cristo no solamente llevan el ADN de Abraham, sino llevan mi sangre por fuera y por dentro. Y tienen a mi Espíritu Santo, la cual es poderoso. Y Él es el que levanta al menesteroso y lo hace sentar entre príncipes. Así que hermanos y hermanas, no hay excusas para fracasar. Y si fracasas, vuélvete a levantar. Porque dentro de ti hay una persona llamada Espíritu Santo que te levanta. No es una fuerza, no es una llama, es una persona, la tercera persona de Dios. Jesús dijo, yo me voy pero lo dejaré a Él para que esté con vosotros y esté en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le damos gloria al Padre, al Hijo, porque hemos llegado, porque Él nos fortaleció. Él estuvo con nosotros como poderoso gigante. Caímos y Él nos levantó. Nos debilitamos, pero Él nos dio fuerza. Lloramos, pero Él nos consoló y nos dijo, no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Por qué no te pones de pie? Y le damos gracias a Dios mientras adoramos. Yo creo que Dios es fiel a sus promesas. Yo sé que el Señor cumplirá todo lo que ha dicho. Y esta es la noche de decir, yo le creo a Dios hoy. Porque si soy bendecido por Abraham y si tengo la vida de Cristo, yo creo que este año tomaré mis promesas. Yo le creo a Dios, el Dios de Abraham, el Dios que abre río, el Dios que abre camino en el desierto, el Dios que hace camino en el mar. Es el mismo Dios que está con nosotros. Abraham no era hebreo. Abraham se le llamó hebreo.
Sí, Abraham venía de Ur de los Caldeos. Pero ¿sabe por qué en el capítulo 14 se le llama hebreo a Abraham? Porque la palabra hebreo no era de una nación. La palabra hebreo dice: el que viene del otro lado, el que viene del otro lado del río, cruzó el río y vino para conquistar. Tú has venido hasta esta nación, entraste en este país. No importa cómo hayas entrado, Dios te trajo aquí para que te levantes en victoria. Dios te trajo aquí y te alcanzó cuando ni siquiera eran tus planes. No venías por un sueño americano, pero Dios dijo: yo tengo un sueño mejor para ti. Tú traes un plan, pero el plan mío es mucho mejor que el tuyo. Hoy el Señor te bendice. Hoy el Señor te cubre de su gracia. Hoy el Señor te llena de su presencia, te llena de su espíritu, porque su espíritu es el que te reverdece. Su espíritu es el que te levanta y te dice: yo estoy contigo. No importa cómo hayas terminado, el pasado no importa. Comenzará una nueva página el Señor contigo. Sí, el Señor termina una hoja y abre una página limpia, una página blanca, y comienza a escribir tu historia. Pero este es el momento, esta es la noche de creerle, esta es la noche de decir: Señor, perdóname, porque he escuchado tu promesa, he oído tu promesa, pero hoy yo creo, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Dios de las promesas, tú eres el Dios que abre camino. Seré de los 318, seré un hombre incondicional, una mujer incondicional, un hombre leal, un hombre dispuesto a ser sacrificado, una mujer que trabajará sin pero. No importa que me desprecien, no importa que me hagan a un lado, yo trabajaré para tu reino, no para el hombre, no para un pastor. Trabajaré para ti, Señor. Rabajita, rabasaya. Endaray sikramando. Eres bienvenido. Eres bienvenido, dulce Espíritu. Hay activación de una nueva genética hoy. Oh, Riabasaya, que hay activación de una nueva genética hoy. Hay activación de un nuevo ADN en tu alma hoy. Caminarás, te levantarás de nuevo. Puede que seas sacudido, pero acuérdate que aquellos 318 conquistaron sin haber venido de una escuela militar. Porque el Dios de Abraham era el Dios de los 318. El Dios que te ha traído, el Dios que envió a su Hijo. No solo es Dios, no solo te salvó, Él es tu Padre. Él es tu Padre. Si estos 318 tenían un padre llamado Abraham, tú tienes el padre del padre de Abraham. Si estos 318 tenían un padre poderoso, un hombre que creía en las promesas, que a él se le llama el padre de la fe, se le llama el amigo de Dios. Tú tienes un padre poderoso, se llama el Elión. El Elión, él se llama el Elión. Le dice a Abraham, al rey de Sodoma: no recibirá nada de ti, no recibiré nada de ti, para que no digas que tú me enriqueciste. Porque Abraham no necesitaba que un rey lo bendijera. Abraham no necesitaba que un hombre le diera. Él tenía el autor, él tenía el dador de las dádivas, él tenía un Padre todopoderoso. Oh, por eso es que Abraham le creyó a Dios, porque Dios es el que llama las cosas que son, los llama de la nada, les da nombre a lo que no tiene nombre. Yo no sé qué fue lo que te dejó fuera. Yo no sé qué fue lo que te eliminó. Yo no sé qué fue lo que te detuvo. Pero en esta noche vuélvate a levantar. Estás a minuto de tomar un nuevo año. Estás a minuto de tomar un nuevo año. Vuélvate a levantar, vuélvate a levantar. Vuélvete a levantar hoy. Te adoraré. Adóralo, 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 adóralo.
mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoramos, Te adoraré, te adoramos. te adoraré. Adora al Dios de Abraham, adóralo. Aquí estás. Él es el que bendice. Él le dio un hijo a Abraham siendo ya de 100 años. Te adoraré, Bendijo a la matriz de Sara cuando era estéril. te adoraré. Adóralo, 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 adóralo. Aquí estás. Acepta el compromiso hoy. En mí. Acepta el compromiso hoy. Él te va a bendecir. Él va a abrir caminos delante de ti. Él va a enderezar veredas delante de ti.